A ver, Tortuga, ¿entonces hoy estás creciendo? Sí, Super, ¿por qué? Ahora mismo, mira. ¡Wow! Me ha crecido un poco la pata derecha. Y ahora me crecerá la izquierda. Pero tengo miedo. ¿De qué tienes miedo, Tortuga? Me da miedo que la pierna izquierda crezca mucho más que la derecha. Y tenga que caminar mal el resto de mi vida. Pero eso es muy raro, Tortuga. A todo el mundo le crecen las partes del cuerpo más o menos lo mismo, ¿no? ¿Y si me quedo enana? ¿O si de pronto crezco mucho y soy una tortuga gigante? Espera, no te agobies. Necesitamos un médico. ¿Qué? ¡Doctor Ricardo! ¡Doctor Ricardo! Mi supercuerpo. Ricardo, ¿cómo sabe una pierna cuándo tiene que parar de crecer para ser igual que la otra? ¿O al contrario? Hola, Super, ¿por qué? A ver, lo primero que tienes que saber es que tenemos una glándula en el cuerpo que vigila que todas las partes crezcan igual y a la vez. Se llama hipófisis. ¿Esa glándula es la que hace que crezcamos? No exactamente. La hipófisis regula a otra hormona que tenemos en el cuerpo, que esa sí es la que hace que crezcamos. Pero Ricardo, entonces no existen las personas gigantes y enanas. Espera, Super, ¿por qué? Espera. Mejor os lo explico a todos juntos, ¿vale? Que es un tema muy, muy interesante. ¡Genial! Hola, hoy vais a flipar. Ricardo, pregúntales a ver si saben algo de este tema. A ver, ¿quién sabe cómo hace el cuerpo para crecer? Solemos crecer hasta los 21 o hasta más o menos alcanzar a ser mayores de edad. ¿Quién da la orden para crecer? Porque hay una cosa muy curiosa. ¿No os parece muy raro que todo crezca a la vez? Imaginaros lo que sería que te creciera más un brazo que otro. O que se pusieran a crecer las piernas y no los brazos. Tiene que haber alguien que mande. Tiene que haber alguien que le ordene al cuerpo que tiene que crecer, a qué velocidad, por qué sitios tiene que crecer. O imagínate que la cabeza te creciera a lo ancho y empezar a hacerse así, 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 así. ¿Vale? ¿Quién me explica quién cree que manda? Cerebro. Muy bien. Está en el cerebro, pero no es todo el cerebro. Si te metieras el dedo en el paladar y tocaras para arriba, llegarías. ¡Ay, qué asco! Llegaría. Es una glandulita pequeñita como un guisante que se llama la hipófisis. Esa es la que ordena que crecéis. Y lo hace segregando una hormona que se llama hormona del crecimiento. Entonces, ¿la hipófisis es la que hace crecer a todo el cuerpo a la vez? Eso es. Uno de los síntomas de que estamos creciendo es que se nos estiran los huesos, ¿no? ¿Alguien sabe por dónde crecen los huesos? Creo que crecen por los lados, porque en los lados hay como, no sé si es así, pero hay como unos bultos y creo que hay una cosita por donde crece. Vas bien, por los bultos que hay en los extremos. Ahí lo que tenemos son los cartílagos de crecimiento. ¿Sabes qué es eso? Un cartílago no es un hueso del todo, pero es una parte del hueso o un hueso muy blando. Por ejemplo, en la oreja tenemos un cartílago pequeño que es muy fácil de mover y que es blando. Se encarga de que la oreja crezca. cogeros las orejas, arrugarlas todo lo que podáis, hacer un gurruño con la oreja. Cuando diga 3 las soltáis. 1, 2 y 3. ¿Qué ha pasado? Se han recompuesto normal. Vale, eso es un cartílago. La nariz, ¿lo notáis? Mirad, tocaros la nariz. Tocaros la parte de arriba de la nariz, aquí entre los ojitos. ¿Cómo es? Dura. Y ahora tocaros la puntita. ¿Cómo es? Blanda. ¿La parte de arriba qué es? Hueso. ¿Y la parte de abajo? Cartílago. Fenomenal. Pues los huesos de los niños, de los adultos no, tienen esas partes blanditas, como decía él, fenomenal, en las puntas, y por ahí es por donde crecen. ¿Preguntas? Sí. ¿Es verdad que los cartílagos desaparecen según la edad? Buena pregunta. Todos los huesos de los niños tienen cartílagos de crecimiento en las puntas. Por ejemplo, cerca de las rodillas y de los codos, o de los hombros y los tobillos. Esa parte más blandita de los huesos lo que hace es fabricar hueso del duro para que el esqueleto se alargue. ¿Y la hipófisis lo controla todo desde su puesto de mando del cerebro? Correcto.
ordena los cartílagos de crecimiento que fabriquen hueso a toda máquina o que paren un poco y se asegura de que todas las partes del cuerpo de los niños crezcan a la vez, para que no acabes con una pierna larga y la otra cortita. Cuando te haces mayor, los cartílagos de crecimiento se convierten en hueso duro y ya no se crece nunca más. ¿Hasta qué edad creéis que crecemos? Yo creo que el 50. Ojalá. Yo creo que solemos crecer hasta los 19 en los hombres y hasta los 17 o 18 en las mujeres. Por ahí vas. A partir de los 16, pues ya no crecemos mucho más. Pero hay partes del cuerpo que no dejan de crecer nunca. Las uñas y el pelo. Los pies. Creo que las orejas y la nariz tienen un cartílago tan grande que nunca se acaba y sigan creciendo. Exacto, como son las partes que solo son de cartílago y siempre son de cartílago, y el cartílago sirve, pues una cosa que sirve para crecer, y el hueso no, pues siguen creciendo aunque uno sea mayor. Si os fijáis, la gente mayor suelen tener narices muy grandes y orejas muy grandes. Y es porque no le han dejado de crecer nunca. Vale. ¿Qué pasa con los enanos y los gigantes? ¿Existen o no existen? No existen, eso no es un cuento de hadas. O sea, sí puede existir una persona muy mayor y otra persona con una enfermedad de enanismo. Mi hermana tiene un poquito de comedor que es gigante. No puede ser gigante, porque si la hormona esa que es como un guisante lo controla todo, no puede haber partes del cuerpo que crezcan más que otras. ¿A que no, Ricardo? Pero sí existen los gigantes y los enanos. Podéis buscar fotos en internet. ¿Qué les pasa? Pues que el enano tiene enanismo y el gigante... Gigantismo. ¿Y en qué parte del cuerpo tienen la enfermedad los dos? Piernas. En el cartílago de crecimiento. En el cerebro. ¿En qué parte del cerebro? En el guisante. Cuéntame lo que le pasa en el guisante a un enano y a un gigante. Pues porque en el gigante no deja de crecer, o ya se hace muy alto. Y en el enano, pues no crece más. No, lo va cogiendo. El gigante va mandando crecer a los huesos continuamente y a los nanos les manda crecer un poco, pero después ya no más. Pues que el guisante está ordenando a los huesos del enano pues que no crezcan más. Y al grande, el guisante le está ordenando crecer muchísimo más. Perfecto. La hipófisis, que es el guisante, si segrega mucha hormona de crecimiento, pues es una enfermedad que se llama gigantismo. Y si es muy poquito, es una enfermedad que se llama enanismo. ¿Y nosotros podemos hacer algo para crecer más? Pues por ejemplo, los niños para crecer más debemos hacer deporte, comer bien y en general movernos. Y dormir. Sí, porque ¿qué funciona por la noche cuando uno está dormido? Mientras que dormimos, el guisante está ordenando. Eso es. Ya sabemos cuál es la hormona que nos hace crecer, pero ¿alguien sabe qué parte del cuerpo ordena que se produzcan los cambios? ¿Qué cambios, doctor Ricardo? Por ejemplo, cuando tenemos 12 años, a los chicos les sale pelo en el pecho, ¿no? ¿Y les cambia la voz? Y a las chicas les crecen los pechos. ¿Eso lo ordena también el guisante? Pues no, los testículos y los ovarios, es decir, los huevecillos. Pero los huevos se mandan a sí mismos. Los chicos tenemos los huevecillos ahí colgando y las chicas lo tienen dentro de la tripa y se llaman ovarios, pero es más o menos lo mismo. ¿Quién les manda que se tienen que poner en funcionamiento más o menos a los 12 años? El cerebro. Muy bien. ¿Quién me lo cuenta todo esto? El cerebro le manda a los huevos que hagan crecer a los chicos y a las chicas a los 12 años para que no se queden canijos. El cerebro manda a los testículos y a los testículos de las mujeres que les crezca el pelo, que les crezca barba, pecho. Perfecto. ¿Hacemos un resumen para los que nos están escuchando? A ver si han entendido todo. Sí, sí. ¿Súper por qué? ¿Por qué crecemos? Porque tenemos un guisante en el cerebro. ¿Y qué es ese guisante? Es una glándula que segrega la hormona del crecimiento. Perfecto, se llama hipófisis. ¿Pero nos crece el cuerpo así a lo loco, una pierna más larga que la otra, por ejemplo? No, el guisante hace que todas las partes del cuerpo crezcan a la vez y por igual. Si no, seríamos gigantes o enanos. ¿Y súper por qué? ¿Qué nos sucede a todos cuando tenemos más o menos 12 años? Que cambiamos. ¿Por qué lo ordena el guisante? No, lo ordena otra parte del cuerpo, los huevos. ¿Qué es eso de los huevos? Los huevos de las chicas son los ovarios y los de los chicos, los testículos. Perfecto, has entendido todo. Espera, Ricardo,
He dejado lo más difícil para el final. Ahí va la pregunta. ¿Qué partes del cuerpo no dejan de crecer nunca? Es muy difícil, Super ¿por qué? A ver. ¡Hola! ¡Wow! Esto es flipante. Me arrugo la nariz y cuando la suelto vuelve a su forma normal. ¡Me encanta! Buenos días, queridos. Soy la doctora Mitocondria, súper experta en el cuerpo humano y os doy la bienvenida a mi laboratorio desde el que estoy flipando con los cartílagos. ¡Música! No suena nada. Bueno, da igual, seguimos. Ahora, en serio, vamos a concentrarnos. Si habéis llegado hasta el último espacio del programa es porque queréis saber cómo es el famoso guisante del cerebro, ¿sí o no? Pues escuchad atentamente. Id a internet y buscad hipófisis. Hipófisis. Miradlo atentamente. ¡Ah, qué es flipante! Mi supercuerpo.